Buenos días. Sirvan los primeros momentos de esta presentación para agradecer al comité organizador y al Comité Científico Internacional la posibilidad de presentar la comunicación, arbitraje, impugnación, reconocimiento, ejecución y anulación de los laudos arbitrales. El objetivo principal del presente trabajo es hacer un acercamiento al arbitraje. Lo primero que debemos tener claro es saber qué es el arbitraje. Se trata de un método de resolución de conflictos basado en la autonomía de la voluntad de las partes, porque uno o varios terceros designados por ellas directamente o según el convenio arbitral suscrito entre ambas partes, resuelve la controversia en las materias de su libre disposición. En España, el arbitraje está regulado en la Ley 60/2003 de 23 de diciembre. Viene siendo utilizado desde hace siglos, como muestra Platón al escribir sobre el arbitraje en la antigua Grecia. El arbitraje se convirtió en un método común de resolución de controversias en algunos sectores industriales y de comercio, donde el conocimiento de los árbitros era especialmente importante. En los últimos 10 años se ha generalizado el uso de arbitraje bajo la clave de la autonomía de la voluntad. La remisión voluntaria al procedimiento arbitral de resolución de conflictos derivados de un determinado contrato supone una exclusión a la vía jurisdiccional y obliga a la sumisión al arbitraje, y que se hará referencia en la Cámara o el centro de arbitraje al que se someta. Debemos tener en cuenta que el laudo arbitral es generalmente una decisión final y vinculante, que produce efectos de cosa juzgada y sobre la cual no cabe recurso, que se remita a la revisión del fondo de la controversia. Lo que sí se permite es una intervención judicial mínima y que está limitada en unos casos tasados que se comentarán más adelante. Debo destacar el carácter privado que tiene el arbitraje, así como el imperio de los principios de autonomía de la voluntad de las partes y la voluntariedad para acudir a esta vía, lo que hace un método totalmente jurisdiccional. Los tribunales arbitrales no tienen ningún poder o competencia inherente. Su autoridad nace del contrato entre las partes. Efectivamente, se sustituye a la sentencia por el laudo, pero como después comentaré, la sentencia tiene plenos efectos jurídicos, al tener efecto de cosa juzgada y que puede ser objeto de inscripción registral, por tanto ejecutable. Al igual que sucede con los laudos, que son totalmente ejecutables, más fácilmente si cabe, y en más jurisdicciones que las sentencias de los tribunales nacionales, gracias principalmente a un instrumento que es el Convenio de Nueva York de 1958, un tratado multilateral sobre el reconocimiento y ejecución de laudos arbitrales extranjeros ratificado por más de 145 países. Otro factor que me gustaría destacar y que me parece interesante es la elección del foro. Pues bien, es cierto que una de las partes a menudo preferirá someterse a los tribunales nacionales diferentes de la otra, y encontraríamos una discusión sobre el foro normativo aplicable. El beneficio del arbitraje internacional es la libre elección de la Corte de Arbitraje a la que se podrá someter el caso de controversia. Por citar algunas instituciones, la Corte de Arbitraje Internacional de Londres, la Corte de Arbitraje de París, la Corte Internacional de Arbitraje en la Cámara de Comercio Internacional, la Corte de Arbitraje de Miami o actualmente la Corte de Arbitraje de Madrid. Con respecto al laudo, lo primero que debemos tener en cuenta es que se trata de una decisión vinculante, que produce efectos de cosa juzgada y sobre la cual no cabe recurso que permita la revisión en el fondo de la controversia. El laudo será al orden público si contraviene los principios y derechos fundamentales. La jurisprudencia ha entendido que hay que interpretar este motivo de forma restrictiva para no permitir una revisión de fondo. Producirá efectos de cosa juzgada material y formal. La ley exige que el laudo sea por escrito, en formato físico o electrónico, siempre que quede constancia del texto y firmado por todos los árbitros que formen el tribunal. La motivación es clave, ya que debe estar explicado de forma lógica, jurídica y seguido por los árbitros. Sin embargo, esta motivación no es necesaria si las partes han llegado a un acuerdo que ponga fin a la controversia y deciden no plasmar la ratio jurídica o fáctica. El reconocimiento de los laudos arbitrales es un aspecto fundamental en el arbitraje internacional, ya que permite que una decisión dictada por el tribunal arbitral
en un país tenga efectos vinculantes y pueda ser ejecutado en otros estados. Se considera que los laudos arbitrales son más fácilmente ejecutables a nivel internacional que las sentencias de los tribunales nacionales, principalmente gracias al convenio de 1958. Se trata del instrumento legal más importante en ejecución forzosa de laudos arbitrales a nivel internacional. El convenio parte de una presunción de validez, la eficacia del laudo arbitral y busca facilitar su reconocimiento y ejecución mediante un número limitado de motivos para denegar el exequatur, la asignación de la carga de la prueba al demandado en el procedimiento, la posibilidad de conceder el exequatur a un laudo arbitral incluso si ha sido recurrido en un país de origen y la concesión de un amplio margen de discrecionalidad al juez. ¿Qué principios rigen? El principio de cosa juzgada, ejecutabilidad directa, presunción de validez, principio de favorabilidad y aparte que exista en caso de reconocimiento un acuerdo y el laudo arbitral. El laudo debe estar por escrito, firmado. La jurisdicción primaria es la sede del arbitraje, que tiene competencia para controlar directamente el arbitraje y su laudo. A la hora de la ejecución, la posibilidad de ejecutar y hacer cumplir los laudos arbitrales en cualquier parte del mundo es mucho mayor que la de las sentencias judiciales, ya que una sentencia no puede ser ejecutada contra los activos correspondientes que carece de interés. Las partes pueden otorgar que los tribunales arbitrales se faculten para esta facultad de ejecución. En España, la ley de arbitraje establece que la ejecución del laudo se realizará como si fuera una sentencia judicial, y será el laudo el quien goza de la eficacia ejecutiva definitiva, tal como se establece en el artículo 517 de la Ley de Enjuiciamiento Civil en relación con los títulos ejecutivos. La ejecución en sede arbitral tiene la limitación fundamental. No puede implicar el uso directo de la fuerza pública para doblegar la resistencia del obligado. El juez de la ejecución cumple un rol complementario, no la emisión de la sentencia ni la revisión del proceso arbitral. Será clave para solicitar la ejecución del laudo, se debe acompañar de la copia del laudo arbitral y del convenio. Será posible oponerse a la ejecución del laudo por causa de fondo y por motivos procesales, y la oposición no debe convertirse en una vía para esgrimir las causas de nulidad del laudo. Estos alcances deben circunscribirse a las partes que celebraron el convenio arbitral. La anulación tiene los motivos tasados, de acuerdo con el artículo 41 de la Ley de Arbitraje, o el artículo 5 del Convenio de Nueva York, para la denegación, el reconocimiento, ejecución de laudos arbitrales extranjeros. La competencia para conocer de la acción de anulación en España recae en la Sala de lo Civil o Penal del Tribunal Superior de Justicia de la Comunidad Autónoma donde se dictó el laudo, y la interposición de la anulación no depende automáticamente de la ejecución. Podría darse la situación de que existe una anulación parcial, y contra esa sentencia de anulación solo cabrá recurso a amparo ante el Alto Tribunal Constitucional, si se invoca la lesión de algún derecho fundamental, pero no contra el mismo laudo. Muchas gracias y queda a vuestra disposición.